Ajá. Y me dijo, ¿qué? ¿Él, papá? Y él no tiene nada, ¿no? Entonces... Ya, pero Shihan. Ya, chicos, vamos, Shihen, Pero Shihen. falta una compañera. No todos van a salir, tranquilos. Este es el problema. Nada, pero aquí no más falta acá. Seguro, mira. Falta, aquí también falta uno y falta otro. Falta. No, chicos, al toque. De verdad, quiero que alcance el tiempo porque hay cosas que estoy seguro que hacen falta aclarar. Así que quiero tener tiempo. Vamos rápido. Quiero escucharnos y empezamos con la ronda de preguntas. Ya, pe. Vamos, chicos, al toque. ¿Qué es el cine de Shihan? Ah, ya. Normal. Ahora va a salir con Fer y todos los chicos. Va a salir con Fer y todos los chicos. O sea, empieza Fer, si es tú y todos los chicos. Y Pampo. ¿Lo haces tú o no tú? Vamos, chicos. No. ¿Hoy tanto miedo tiene? Ya, porque llevo 5 minutos grabando y los 5 son... No es infecto, me causa. Ni que fuera infecto, ya. No es infectado. Al final, ¿para qué lean? Si van a leerlo, neto. Avanza, porque decimos. Mira, ahí está. No pedía referencia, ¿no? No. Ah, ya, chévere. Referencia ChatGPT. Ya, listo. Ya, chicos, a ver, prestamos atención, ¿sí? Empieza. Muy buenos días a todos, compañeros todos. Hoy hablaremos sobre el síndrome de Shiga. Para empezar, evaluaremos a la paciente cómo se desarrolló toda su enfermedad. Nos comenta el caso clínico que durante el embarazo la paciente, bueno, lo normal que sucede es que la adenopófisis crezca un poco más por el mismo hecho de que el bebé va a necesitar de todas estas hormonas y también para posterior como la prolactina, por eso es el aumento de células, el tamaño de la glándula hipófisis. Como va a crecer, va a necesitar más oxígeno de todas las células. Por ende, va a requerir mayor oxígeno. Ahora, al momento del parto, digamos, si es que sufre una hemorragia severa posparto, como el que nos muestra el caso clínico, va a presentar hipotensión y shock hipovolémico. Por ende, va a haber menor flujo sanguíneo hacia la adenopófisis y como no va a llegar suficiente sangre a todas las células no van a producir la cantidad suficiente de las hormonas, por eso va a haber un déficit de la prolactina, de la FSH, de la TSH y la ACTH. Cada una va a tener efectos perjudiciales, ¿no? La disminución de estas, por ejemplo, el de la prolactina va a causar la galáctica, no va a producir suficiente leche para el bebé. También TSH, ¿no? La disminución del TSH que va a provocar bradicardia, intolerancia al frío, según nos cuenta el caso de la paciente. Y también la deficiencia de ACTH va a causar que el cortisol esté disminuido, por ende va a haber hipoglucemia, lo que es la hipotensión. Eso es todo en referencia Muy bien. al caso de la paciente. Ya, ahora pasamos a los problemas y targets afectados. En este caso, los targets son los órganos de Ana o las células. Y como vemos acá, estas son las principales hormonas afectadas, que son las tirotropas, las corticotropas, las gonadotropas, lactotropas y somatotropas. De los cuales sus dianas o sus targets son las células foliculares, en caso de las tirotropas. Las corticotropas es la corteza suprarrenal. Las gonadotropas son los ovarios, célula, en este caso, pues, porque es mujer, ovarios, célula de la teca y célula de la granulosa. En caso de las lactotropas, glándulas mamarias, células secretoras de leche, y las somatotropas son ya pues los distintos órganos que hay, ¿no? Los músculos, los huesos, el hígado, que son por ejemplo los miocitos, los condrocitos.
Y los problemas afectados principales que se ven en el caso de las tirotropas es que al haber disminución de TSH no se va a producir T3 y T4, entonces va a haber hipotiroidismo secundario. En el caso de las corticotropas, lo mismo, disminuye el ACTH, no va a haber cortisol, entonces el problema que se ve es la insuficiencia suprarrenal y es secundario también. En el caso de las gonadotropas, igual como hay disminución, en sí todas las proteínas, digo, en todos los hormonas va a haber disminución, entonces lo que se ve es el hipogonadismo, hipogonadotrófico. En las lactotropas, como ya mencionó mi compañera, va a haber agalactia. Y en el caso de las somatotropas, pues va a haber déficit de KH, entonces va a haber, no va a haber crecimiento. Ya estamos. Bueno, continuando con la hormona adrenocorticotropa, vamos a ver el proceso de síntesis, en donde esta va a ser estimulada por la CRH liberada por el hipotálamo. Va a llegar, bueno, va a hacer que el gen POMC se transcriba, va a salir en el mensajero, vaya al retículo endoplasmático rugoso, empieza a producirse y va a formar la pre-propio melanocortina. En el aparato de Golgi esta secuencia de señal se va a eliminar, es decir, el pre se elimina y queda la POMC. Esta se va a escindir por enzimas prohormonas convertasas, la PC1, para que así pueda formarse TH. Y cuando vuelva nuevamente el estímulo de la CRH, se une a su receptor, acoplar proteína G, va a activar la adendatociclasa, el AMP cíclico, activa la proteína quinasa A y esta pues hace que ingrese más calcio para que estimule la fusión de la vesícula con la membrana y se libere la ACTH. El receptor de la ACTH es el MC2R, el cual está ubicado en células de la corteza suprarrenal, sobre todo en la zona fasciculada. Y el mecanismo es que esta ACTH se une a ese receptor, activa la adenatociclasa, nuevamente el AMP cíclico, va a activar la proteína quinasa A para que de esta forma haya una mayor síntesis de las enzimas que van participan en la síntesis del cortisol. ¿Sí, por favor? Okay. Bueno, esta es una hormona de tipo polipéptida, es una hormona peptídica compuesta por 39 aminoácidos y del origen, bueno, es el POMC. Tiene un control por representación negativa, es decir, cuando el nivel de cortisol aumente, esta ACTH va a disminuir, al igual que la CRH, para que de esa forma no haya un exceso de ella en el torrente sanguíneo. Por otro lado, los factores que aumentan la secreción van a ser la CRH, el estrés físico-emocional, la hipoglucemia y, bueno, puede también el ritmo circadiano haber niveles más altos en las mañanas. Los factores que disminuyen su secreción van a ser los altos niveles de cortisol por la retroalimentación negativa, la administración de glucocorticoides exógenos y sueño o reposo prolongado. Bueno, vamos a continuar con la prolactina. Según su clasificación química, va a ser una hormona proteica, una polipéptica, conformada por 198 aminoácidos, una serie secretada por las células lactotropas al nivel de la hipófisis. ¿Qué factores pueden estimular lo que es la secreción de la prolactina? En estos tenemos la TRH, sabemos que la TRH a nivel del hipotálamo es secretada y esta puede estimular por la vía de la IP3 la secreción de la prolactina en las células lactotropas. Asimismo, los estrógenos. Una mayor cantidad de estrógenos en el cuerpo puede también aumentar la secreción de la prolactina. El sueño también, ya que cuando uno está durmiendo disminuye lo que es la dopamina, siendo esta la que va a inhibir a la prolactina. Por esta razón podemos decir que la prolactina va a estar un poquito más aumentada. El ejercicio y el estrés, estas dos cosas van a aumentar lo que es la TRH, lo cual va a aumentar también la prolactina. La succión del peso también va a poder aumentar la prolactina y la oxitocina, ¿no? El mecanismo de poder contraer para que pueda salir la leche también puede aumentar la prolactina. Con respecto a los factores de secreción, como ya mencionamos, la dopamina, que va a ser secretada en el hipotálamo, puede inhibir a lo que es la prolactina. Asimismo, la somatostatina tiene un efecto parecido a la dopamina, va a inhibir la liberación de la prolactina. Y la misma prolactina elevada puede generar una retroalimentación negativa en donde va a estimular al hipotálamo para que pueda secretar dopamina y esta puede inhibir la síntesis de la prolactina. Por eso en la retroalimentación podemos ver una retroalimentación positiva donde, por ejemplo, cuando la persona tiene el bebé, succiona, puede aumentar lo que es la síntesis de prolactina. Y en el caso de una retroalimentación negativa, al haber grandes cantidades de prolactina, estimula al hipotálamo la secreción de dopamina y esta puede inhibirla. Siguiente, por favor. Con respecto a su proceso de síntesis, como ya mencionamos, en el hipotálamo se va a secretar la TRH, muy importante,
para que pueda liberarse la prolactina a nivel de las células lactotropas en la hipófisis. En el caso de las células lactotropas, podemos decir que la síntesis de esta prolactina va a empezar con un gen PRL en el núcleo de estas células, van a generar la transcripción de ARN mensajero, lo cual este ARN va a viajar en el citoplasma a nivel de los ribosomas para que se pueda dar la traducción en el retículo endoplasmático. Se forma la preprolactina, luego se forma la prolactina, y a nivel del aparato de Golgi se va a poder formar lo que es la hormona activa, que es la prolactina, ¿no? Esta se va a almacenar en vesículas en el citoplasma y va a ser liberada cuando estas células lactotropas tienen algún estímulo como la TRH, ¿no? Esto por la fosfolipasa C, que va a ser activada, secreción de IP3, secreción de calcio, y pueda liberarse la prolactina. Los receptores a los cuales está acoplada la prolactina en las células epiteliales de la glándula mamaria van a ser receptores de membrana acopladas a la vía JAK-STAC. Aquí podemos ver estos receptores acoplados a la vía JAK-STAC, en donde cuando la prolactina se une a ese receptor PRLL, va a activar a la vía JAK2, ¿no? Es una quinasa asociada. Esta va a fosforilizar a la STAT5, esta se dimeriza, entra al núcleo, va a estimular la transcripción de genes, como la caseína, muy importante para la síntesis de la prolactina. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la hormona luteinizante, vamos a empezar con su proceso de síntesis. Esta va a empezar por la liberación de la GNRH, que se va a unir a su receptor acoplado a proteína GQ. Esta va a activar lo que es la vía de la fosfolipasa C, y lo que va a hacer es estimular la liberación del calcio intracelular en el retículo endoplasmático y a la PKC. Esta PKC va a introducirse en lo que es en el núcleo y va a estimular la transcripción de los beta luteinizantes y la beta folículo estimulante. La folículo estimulante con el luteinizante cumplen el mismo mecanismo del proceso de síntesis. Estas van a ir a lo que es el aparato de Golgi, en donde van a dimerizarse y se van a secretar vesículas. Estas van a ser liberadas por efecto del aumento del calcio intracelular. El mecanismo que va a ejercer la luteinizante al ser liberada va a ser que se va a unir a su proteína LHR, o conocida como la LHCGR. Esta es una proteína acoplada a proteína G, pero también va a ser de dos maneras, una proteína GS y una proteína GQ. Va a cumplir dos funciones. La proteína GS va a estimular lo que es la vía de la adenilato ciclasa, va a aumentar lo que es el AMP cíclico, esto va a activar a lo que es la PKA, esto va a estimular y fosforilizar a la CREP, lo que va a estimular genes que van a proliferar las hormonas estiroideas. Mientras que en la vía de la proteína GQ, lo que va a hacer es activar a la fosfolipasa C, va a aumentar lo que es la IP3 y el calcio intracelular. Este calcio intracelular va a favorecer a lo que es la esteroidogénesis, y esto va a unirse a lo que son las beta-arrestinas, que van a activar la RK1 y RK2, que van a promover la proliferación y supervivencia celular. Las funciones que va a cumplir la luteinizante va a ser inducir en el pico ovulatorio días previos. Entre el día 13 y 12 va a alcanzar un pico alto de luteinizante. Esto va a promover también lo que es la formación del cuerpo lúteo y estimula la síntesis de progesterona y andrógenos en la teta interna. En el varón, lo que va a hacer es estimular a las células de Leydig para que produzcan testosterona y van a mantener la función testicular y la espermatogénesis. Bien, la clasificación química de esta luteinizante es una glucoproteína unida a una fracción de carbohidratos. Se origina a partir de las células gonadotropas de la adenohipófisis. Está formada por una subunidad alfa y subunidad beta. La beta es la que le va a clasificar las familias de las glucoproteicas. Por su naturaleza proteica, esta no va a atravesar lo que es la membrana plasmática y va a activar receptores de membrana, como son las proteínas GS. En cuanto a su control de retroalimentación, tenemos dos tipos, una que es en los varones y una que es en las mujeres, debido a su sistema reproductor. En cuanto
cuanto a la retroalimentación negativa, los estrógenos y la progesterona van a aumentar y estos van a estimular negativamente van a inhibir negativamente a lo que es el hipotálamo para que ya no produzca la GnRH y a lo anterior de la pituitaria para que disminuya los niveles de luteinizante. Sin embargo, el estrógeno también va a cumplir lo que es una retroalimentación positiva. Quiere decir que va a aumentar la liberación de GnRH y esto va a estimular luteinizante. Esto en el periodo previos al día 14 para que aumente el pico del LH. Y en el hipotálamo, en cuanto al varón, la retroalimentación negativa que va a cumplir es que las células de Leydig al producir testosterona, esta testosterona va a inhibir al hipotálamo para que produzca GnRH y LH. Y esta misma testosterona va a estimular a las células de Sertoli para que produzcan inhibina y así también se inhiba la estimulación de la LH y FSH. Los factores que aumentan la secreción, como son los pulsos frecuentes de GnRH, estrógenos elevados antes de la ovulación, la pubertad y la menopausia, y los que lo van a inhibir son los estrógenos, progesterona y testosterona, la inhibina y además el estrés, el ejercicio excesivo o desnutrición. Bueno, siguiendo con la hormona folículo estimulante, tenemos que es tipo glicoproteínica heterodimérica, también tiene subunidades alfa y beta. Las alfas son como que similares a las demás hormonas, pero la que le da su especificidad es la subunidad beta. Están sintetizadas en las células gonadotrópas de la hipófisis y su receptor es acoplado a proteínas G. Entre los factores de secreción está que las hormonas gonadales o sexuales, principalmente los esteroides, lo aumentan por la retroalimentación negativa y también el aumento de inhibina. Y factores de secreción está el aumento de GnRH del hipotálamo, la disminución de las hormonas sexuales y la disminución de la inhibina. Y bueno, en el proceso de síntesis tenemos prácticamente que es parecido a la LH porque trabajan juntas. Comienza con el estímulo desde el hipotálamo por la secreción de GnRH, se une a su receptor. Este receptor estimula la proteína quinasa C y esta estimula, la proteína quinasa C, ¿no? Y la proteína quinasa C va a generar factores de transcripción que van a dar la FSH y la LH. Y luego por exocitosis, por vesículas, pues va a salir también. Puedes pasar a la siguiente. Y su mecanismo de acción es también acopladas a proteínas G estimulantes, aumenta la denilatociclasa, el ATP se va a convertir a AMP específico, el AMP específico va a activar la proteína quinasa A y esta va a comenzar la cascada de señalización. Entre sus funciones en las mujeres está que estimula el crecimiento y el desarrollo de los folículos ováricos, o sea, la foliculogénesis, y va a producir el aumento de estrógenos. Y en los hombres va a estimular las células de Sertoli y va a iniciar la espermatogénesis y va a promover la síntesis de proteínas de andrógenos. Y también trabaja en el eje hipotálamo hipófisis gonadal y va a tener también retroalimentación negativa y positiva, ¿no? La retroalimentación negativa se va a dar porque el aumento de estrógenos, de hormonas esteroideas, va a disminuir la producción de GnRH en el hipotálamo y esta a su vez va a disminuir la FSH en la hipófisis. Y la inhibina, el incremento de inhibina va a también disminuir la secreción de FSH. Y para la retroalimentación positiva, esta se va a dar en el pico de estradiol, que es la fase folicular tardía que se da más o menos en el día 14, y este aumento de estradiol va a generar más GnRH y esto a su vez más FSH, más LH y nos va a dar el pico ovulatorio. Gracias. La TSH, la hormona estimulante de la tiroides, vamos a hablar un poco sobre su clasificación química. Esta es una hormona proteica, glicoproteína, que está formada por dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta.
La subunidad alfa es la que es más común en otras hormonas como la LH, la FSH, la HCG. La subunidad beta es la que es más específica, la que le da su función propia a la TSH. Su síntesis se va a dar en las células tireótropas de la hipófisis. Vamos a tener acá factores que aumentan la secreción, que es el aumento de la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina que se va a dar en el hipotálamo, la disminución de la T3 y la T4 por la retroalimentación negativa que vamos a hablar más adelante, el estrés crónico y exposición al frío y fases iniciales del sueño. También vamos a tener factores que disminuyen la secreción, que es el aumento de la T3 y la T4 por retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo, también la somatostatina, la dopamina, el estrés agudo o la fiebre alta. Ahora voy a hablar un poco sobre el proceso de la síntesis. Todo empieza en el hipotálamo con la liberación de la TRH, luego va a pasar a través de las venas portales, va a llegar hacia las células tireótropas y en la célula tireótropa vamos a tener un receptor de TRH que se va a encontrar en la superficie. Es un receptor serpentina que tiene 7 dominios transmembrana y al momento de llegar el TRH va a tener un cambio conformacional y va a activar a la proteína G, específicamente la GQ, a su subunidad GAQ que va a activar a la enzima fosfolipasa C que me va a hidrolizar al PIP2 dándome así como segundos mensajeros al IP3 y al diacilglicerol que se va a mantener en la membrana. Gracias a este IP3 se va a dar la liberación del calcio y gracias a la presencia del calcio y del diacilglicerol se va a poder dar la liberación de la proteína quinasa C y esto, la liberación de la TSH, que después va a llegar hacia la célula folicular que va a tener su receptor de TSH que va a funcionar, va a estar acoplado a una proteína GS que me va a activar a la adenilatociclasa que me va a convertir del ATP a MP cíclico y me va a dar todas estas reacciones, bueno, de la secreción de T3 y T4. Siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a hablar un poco sobre su control de retroalimentación. En el hipotálamo, como sabemos, pues va a liberar a la TRH, que después va a llegar hacia la hipófisis, liberándome la TSH hacia la tiroides, y me va a liberar pues las hormonas de T3 y la T4, que va a llegar, cuando van a haber aumentos elevados, van a llegar hacia el hipotálamo, hacia la hipófisis, y esto pues va a hacer esta retroalimentación negativa inhibiendo su secreción. Gracias. Gracias. Quiero felicitarlo porque me ha gustado mucho su presentación. Ahorita me siento. ¿Lo han hecho ustedes? Sí, obvio. Espero que sí, porque de verdad que ha estado muy bien. Me parece muy bien la organización de las imágenes. Creo que han usado imágenes de Boron, ¿no? Eso es bueno porque ahí está mucho más detallado, eso está bien. Hay cosas que ustedes han mencionado y justamente para eso es que estamos los docentes. Porque ustedes pueden leer el libro, agarrar información y eso está excelente. Pero el docente, su función es dirigirte a lo que es más importante para que sí o sí, de todo lo que podría ser que te puedes olvidar con el paso de los días, eso no te olvides. ¿Ya? Entonces, voy a aprovechar para hablar ahorita sobre algunas puntualizaciones. Primero, sobre la clasificación química. ¿Se pueden sentar, chicos? Sí, gracias. La clasificación química de las hormonas es importante. ¿Por qué? Es importante porque te permite saber cómo es que las hormonas actúan o a través de qué receptores actúan. Por lo tanto, ya se habrán dado cuenta de la explicación de los compañeros que prácticamente todas las hormonas que son glicoproteínas o que son polipéptidos actúan a través de receptores de membrana. ¿Ya? Eso es importante, chicos, porque hay preguntas de examen que te justamente hacen énfasis en eso. ¿Ya? Y por lo demás, las otras hormonas que no son ni polipéptidos ni que son glicoproteínas actúan a través de receptores intracelulares. Exacto. ¿Ya? Ahí están todo el conjunto de hormonas esteroideas. Exacto, ¿no? Glucocorticoides, mineralocorticoides, y también está la hormona tiroidea, ¿verdad? La T3 y T4. ¿Ok? Perfecto. Entonces, respecto a la clasificación química de la hormona del crecimiento, por ejemplo, a ver, voy a agarrar mi lista. Ya, cualquiera. Clasificación química. ¿Cuál dijo? De la hormona de crecimiento. La hormona del crecimiento, chicos, a ver, cualquiera. ¿Qué receptor o qué vía enzimática activa la hormona del crecimiento? Tirosinquinasa. JAK-STAT. Muy bien. Al igual que, ¿cuál es la otra hormona que también activa? Prolactina. Muy bien. Entonces,
eso no se pueden olvidar. Prolactina y hormona del crecimiento son las únicas de tu eje hipotálamo hipófisis que te estás dando cuenta que activan esta vía ya está. ¿Ok? Las demás, proteínas G. Listo. Con eso ya tienes una gran parte de la información que has sintetizado en tu cabeza. Otra cosa importante, respecto, ya que hemos hablado de la síntesis de hormonas tiroideas. No. A ver, Jennifer. Sí, Jennifer. A ver. La TSH, ¿no? La hormona estimulante de tiroides. La TSH, cuando llega a la glándula tiroides, estimula dos cosas específicamente, puntualmente. Obviamente en general yo sé que estimula la producción de hormonas tiroideas, ¿ok? Pero para la producción de hormonas tiroideas necesitas hacer dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿De qué se encarga la TSH específicamente? No, ya. ¿Quién le puede ayudar? Captación de yodo. Ok, una es captación de yodo, ¿sí? ¿Y la otra? Síntesis de tiroglobulina. Excelente, síntesis de tiroglobulina. Entonces, necesitas ambas cosas para poder producir hormonas tiroideas. Ahora, cuando tú tienes una enfermedad o cualquier alteración que te disminuya la captación de yodo, ya sea por deficiencia de yodo, ya sea porque el MIS no funciona o está bloqueado, la pendrina también está bloqueada, la cosa es que no entra yodo. ¿Qué va a pasar con la TSH? Aumenta. Aumenta. ¿Verdad? Por feedback negativo, porque no estás produciendo T3-T4. Se acumula. Entonces, llega la hormona la TSH a la glándula tiroides y como no puede aumentar la captación de yodo porque tienes algún problema de los que te he mencionado, ¿no? Por deficiencia, no sé, mutación genética, ¿qué es lo que sí va a estimular en la glándula tiroides? Lo que dijo, la producción de tiroglobulina. Entonces, chicos, ¿por qué te hago esta puntualización? Porque hay preguntas de examen también, ¿no? Donde te van a decir, por ejemplo, ante una deficiencia en ingesta de yodo, ¿no? ¿Qué esperaría encontrar elevado en su paciente? Te van a poner una serie de cosas. Lo primero que tú vas a pensar es, ok, a ver, deficiencia de yodo, hipotiroidismo primario, ¿verdad? Sí. Lo que va a estar elevado en primera instancia va a ser la TSH. TSH. No te dan opción TSH. Sigues buscando. TRH, ¿verdad? Sería tu segunda opción. Tampoco encuentras TRH en tus alternativas. ¿Qué más puede estar elevado en tu paciente? Tiroglobulina. Prolactina. ¿No? Prolactina. Pero eso porque también se eleva la TSH. Correcto, ¿no? Pero si no tienes la alternativa TRH, tienes que seguir buscando. Prolactina. Ya. No hay prolactina. Ahí viene lo que acaban de decir por acá. Tiroglobulina. ¿Ok? Para que no te suene descabellado, porque las respuestas de los exámenes a veces te ponen esa pregunta y la respuesta es aumenta la tiroglobulina. ¿Okay? Es por eso, chicos. Con razón, ¿Ya? con razón. Ok. Cero, Entonces, cero. estamos aclarando que necesitamos estas dos cosas. ¿Y por qué la captación de yodo no depende en la síntesis de tiroglobulina? Porque la síntesis de tiroglobulina, chicos, es simplemente una síntesis proteica, a la que tú conoces. Necesitas tu núcleo, tus ribosomas y tu retículo endoplasmático. Y eso lo tienes, ¿verdad? Cuando llega a la luz del folículo, ahí es donde se va a unir con tu yodo oxidado, ¿verdad? Y va a formar la tiroglobulina, que es organificada, ¿verdad? Donde forman los MITs y los DITs. Luego viene tu acoplamiento y se forman tu T3-T4. Esta T3-T4 sale hacia la sangre cuando recibe también nuevamente el estímulo de la TSH. Perfecto. Hasta ahí, todos de acuerdo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Siguiente. Israel. Uy, justo el que quería. Ismael. No miedo, profe. ¿En qué formas encuentras a las hormonas tiroideas en sangre? ¿Cómo se transportan o cómo se...? Por la globulina transportadora de esta hormona. Ok. Fijadora. Globulina. Fijadora. Pero dime el nombre, pues. La globulina, Fijadora. unión a la tiroxina, ¿no? O fijadora de tiroxina, creo que también hay. No está. Ok. ¿Y es la única forma en la que las hormonas tiroideas están en la sangre? En pequeña medida también están sueltas. Excelente. ¿Y por qué es importante que estén sueltas las hormonas tiroideas? Muy buena pregunta.
Ok, perfecto. ¿Alguien, chicos, que pueda ayudarlo? Para dirigirse a los órganos periféricos y cumplir las funciones del metabolismo de los Ok, sí, correcto. La forma libre de las hormonas es su forma biológicamente activa. La hormona que está unida a las proteínas fijadoras no es biológicamente activa. Es como si estuviera atrapada, ¿ya? Sin embargo, va a funcionar como una especie de reservorio. Ok. Miren por qué les estoy diciendo todo esto, porque ahorita vamos a plantear un razonamiento un poquito más complejo que solo esto. A ver. Entonces, quiere decir que si la T3 y T4 libres son las que ejercen el efecto biológicamente activo, ellas también van a ser las que van a ejercer el feedback negativo, ¿verdad? Es decir, de nada te sirve tener un montón de hormona tiroidea unida a globulina, un montón, pero tienes T3 y T4 libres bajitas. Eso le va a decir a tu hipotálamo y a tu hipófisis, oye, no tengo hormona. Por lo tanto va a estimular, ¿verdad? De la misma manera, si tengo un montón de T3, T4 libre, por eso, chicos, cuando ustedes vayan a pedir un examen en sus pacientes o para la resolución de sus propios exámenes, fíjense bien si les están dando el dato de hormonas tiroideas totales o le están diciendo hormonas tiroideas libres. Las hormonas tiroideas totales es la suma, como dice, del total, de todo, de las libres más las que están unidas a las globulinas. ¿Sí? Es todo. En cambio, las 3 y 4 libres solo es eso, la parte libre. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Imagínate, a ver, ¿quién más me puede ayudar? Segovia, a ver. Durante el embarazo, ¿no? Fisiológicamente, embarazo normal, sin complicaciones, ¿qué esperas que pase con la TSH? Los valores de TSH de una paciente embarazada. ¿Cómo lo esperarías encontrar? Debería estar aumentado porque aumenta la síntesis también de prolactina. Entonces, por ende, también es... Ok, me gusta tu razonamiento. Sería mi razonamiento también. Sin embargo, no es exactamente la razón por la cual se eleva la TSH. Porque la hipófisis se agranda, ¿no? Sí, claro. Se agranda la hipófisis. Normal. Ok, ya. Por eso aumenta la prolactina, de hecho. Porque los estrógenos aumentan a las células lactótropas, como lo pusieron sus compañeros, ¿verdad? Pero no va por ahí. Porque mira, a ver, en el embarazo es cierto, aumenta la prolactina porque el estrógeno aumenta el tamaño de las células lactotropas, las células lactotropas producen más prolactina, ¿no? Y ya está, por eso aumenta la prolactina. La TRH como un estímulo adicional o extra puede ejercer su efecto para aumentar la producción de prolactina. Pero no quiere decir que la prolactina me va a aumentar la TSH. Es al revés, ¿verdad? El TSH. TRH me aumenta prolactina. Yo te he preguntado por qué en el embarazo, o cómo esperarías encontrar los niveles de TSH en el embarazo. Me han dicho elevados. Ok, sí, correcto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien quiere ayudarme, chicos? ¿Alguien sabe o tiene alguna idea? Creo que es por el aumento de la tiroglobulina que hace que la TH4 y la TH3 en niveles liberados de proteínas estén disminuidos o normales, lo que hace que el cuerpo sienta que necesita elevarlo un poco, por lo que produce más TSH. Correcto. Solo una pequeña corrección, no es tiroglobulina, No. es la globulina sí. fijadora, no te confundas, pero está bien, yo te he entendido lo que me has estado diciendo, está correcto. Chicos, en el embarazo aumenta la síntesis hepática de la globulina fijadora de la hormona tiroidea. Por lo tanto, como va a haber más proteína, va a secuestrar a más hormona tiroidea libre, ¿no? Haciendo que las concentraciones libres de hormona tiroidea en primera instancia bajen. Esto va a estimular tu eje para que eleve TSH de tal manera que normalices las concentraciones libres de T3 y T4. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo esperarías encontrar un perfil tiroideo de una mujer, de una gestante? TSH elevado, T3 y T4 libres, normales, pero hormonas tiroideas totales elevadas. Elevadas, ¿ok? Elevadas, muy bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me han entendido el razonamiento? Sí, excelente. Eso es importante, ¿Por qué? Lo que te estoy tratando de decir es que
la concentración de hormonas tiroideas totales en una gestante debe ser alta. Las totales, ¿ok? Totales, no las libres, totales. Para la gestante, que tú encuentres una concentración de hormonas tiroideas totales normal, no es normal para la gestante, ¿verdad? Porque para ella debería ser alta, ¿sí o no? Las hormonas tiroideas totales deberían estar altas. Si tú te encuentras con una gestante que tiene TSH alta y hormonas tiroideas libres, totales, normales, eso es normal. Para ella no, porque como gestante debería tener altas concentraciones de hormonas tiroideas, ¿ya? Totales, ojo, totales. Por eso te digo, tienes que ver mucho ese dato que te vayan a dar. Si dice totales, una cosa. Si dice libres, es otra cosa, ¿ya? Muy bien, listo. De ahí lo demás, bueno, a ver... Un camotito. Yanin, profe, Yanin. ¿Yanin? Ah, ya, Yanin. Sencillo, no te preocupes. ¿Qué enzimas convierten la T4 en T3 en tejidos periféricos? No, Yanin. La 11 alfa, dihidroxiesterona de cerogenasa. Cuando pasa de ser T4 a T3, ¿qué está ocurriendo? Deshidratación. La enzima. La 5 deshidratación. Aquí el nivel está en conocer cuáles son los tipos específicamente que convierten, ¿no? de T4 a T3, porque tú sabes que hay una deshidratación que te convierte a la T3 inactiva, ¿verdad? Sí, la D3. Correcto, la de 3. Por lo tanto, las que te quedan son la 1 y la 2. Entonces, la deshidratación 1 y 2 son las que pasan de T4 a T3. ¿Ya? Pues bien, de tejidos periféricos. Perfecto. Muy bien. A ver. ¿De único? Hemos hablado ahí de único. hormona del crecimiento. Ya, Deshidratación 1 y 2. Listo, chicos. A ver, ahora, como hormona del crecimiento, las cosas importantes es que no te olvides los factores que estimulan la liberación de hormona del crecimiento. Ya. A ver. Primero, Gareis Loaiza. ¿Qué factores regulan la liberación de hormona del crecimiento? Ajá. Regulación para las hormonas quiere decir quién la controla. Y control para las hormonas quiere decir quién disminuye su liberación. Porque una cosa es estímulo, ahí sí estaría claro que es quien aumenta. Pero si yo te digo quién regula la liberación, ¿no? Quiere decir quién la detiene, quién la para, quién la frena. Muy bien. ¿Y qué otro mecanismo, qué otro factor regula la liberación de hormona de crecimiento? Aparte de la somatostatina. La somatomedina. No era la otra. ¿Qué había visto? Dilo. La dopamina. ¿Ibas a decir dopamina? ¿Dopamina? No. Exacto. La retroalimentación negativa. IGF-1 y también la hormona del crecimiento. Así que no se olviden, chicos. Factores reguladores. Por eso yo te dije, factores reguladores, ¿no? En general. Feedback negativo que te da tu IGF-1 y tu pH y además tu somatostatina, ¿ya? Por un estímulo inhibidor directo del hipotálamo. Muy bien, listo. Entonces, la hormona del crecimiento respecto a la insulina. Tienes un paciente con acromegalia. A ver, esto le voy a preguntar a Walter. Vamos, Walter. Un paciente con acromegalia o gigantismo, cualquiera, la que tú desees. ¿Cómo esperas encontrar o cómo esperarías encontrar sus niveles de insulina en sangre? Generan resistencia a la insulina. Porque son diabetogénicas. ¿Cómo esperas encontrar los niveles de insulina entonces? Excelente, Walter, muy bien. Altos, chicos, ¿ya? Porque la GH es diabetogénica. Ok. Y Pedro, Muñando. Y la IGF-1, ¿qué efecto tiene sobre la glucosa en sangre?
Aumenta, aumenta. Encima te sopla más. No, hipoglicemia. ¿No? Hace hipoglicemia. Claro. ¿Qué hace la IGF-1 su... Eso, no te confíes. en la sangre? Eso no lo bueno. Es Por hipoglicemia. tu mismo. Disminuye el glucosa. No te preocupes. A ver, chicos, la GH y la IGF-1, paradójicamente, aparentemente al principio tienen un efecto contrario, ¿verdad? La GH es diabetogénica, mientras que la IGF-1 es hipoglucemiante. Muy bien. Pero se describe que fisiológicamente estas dos hormonas funcionan en complemento. ¿Por qué? En general tú sabes que tanto la hormona del crecimiento como la IGF-1 sirven para el crecimiento, por eso son hormonas de crecimiento, valga la redundancia. Para que crezca un tejido, lo que primero necesitas es darle disponibilidad de materia prima, es decir, glucosa. Entonces eso es lo que hace la GH, aumenta los niveles de glucosa. Es diabético. Pero una vez que tienes los niveles de glucosa disponibles en sangre, ¿qué necesitas en segunda instancia? Que lo absorba. ¿Y quién hace eso? IGF-1. La IGF-1. ¿Ok? Entonces funcionan en conjunto. ¿Ok? No puede funcionar bien la una sin la otra, por eso van de la mano. Muy bien, excelente. Ya está, chicos. Entonces, no se olviden, por favor, ¿ya? Relación. Y eso es lo que marca la diferencia entre una